En los últimos meses el mundo ha enfrentado un gran reto, y con él, la educación. ¿Habrán adquirido los estudiantes los aprendizajes esperados y necesarios para continuar su proceso de formación? ¿Cuál es el nivel de aprendizaje real alcanzado? ¿Cómo trabajar un repaso efectivo y práctico que asegure el alcance de los resultados? Ha llegado el momento de diagnosticar, planificar y atender las dificultades de aprendizaje de los estudiantes. Es el momento de emprender juntos un regreso eficaz. Regreso eficaz es un plan de repaso estructurado a través de una secuencia didáctica dividida en 3 momentos. Recuerda, para obtener un diagnóstico. Repasa, para revisar las competencias fundamentales. Realiza, para promover la práctica activa. Aplicamos esta secuencia sobre las competencias claves identificadas en todos los grados, concentrándonos en las áreas de español, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Organizamos todo en un planificador web que permite la corrección automática de ítems y actividades digitales, conjugando el trabajo del estudiante en casa con el acompañamiento docente. En Santillana, somos conscientes del enorme desafío que los docentes, los colegios y las familias han enfrentado y reiteramos nuestro compromiso para ayudarlos en este proceso. Es por ello que hemos preparado una ruta para acompañarlos en un regreso eficaz, un buen inicio que asegure un desarrollo exitoso. Más que nada, la matemática nos empodera. Y de los muchos poderes que la matemática nos brinda, ninguno más poderoso que el poder de pensar. Pensar es lo que nos hace el ser vivo más poderoso sobre la Tierra. Pensar es lo que nos ha permitido construir las asombrosas civilizaciones en las que vivimos. Pensando es que hemos podido controlar las pestes,
conquistar el espacio, construir pirámides y rascacielos, microscopios y telescopios, superar problemas de toda índole. Pensando, ¿será que ahora y en el futuro resolveremos los problemas que tenemos por delante? Todas las disciplinas nos enseñan a pensar. Las ciencias sociales, las ciencias naturales, las humanidades, las artes, todas lo hacen y necesitan el pensamiento para progresar. Pero de todas, es la matemática la disciplina que mejor nos lo enseña. Aprender a pensar es la razón de las matemáticas. En matemáticas resolvemos problemas todo el tiempo y para ello es necesario pensar. Muy buenas tardes a toda la comunidad educativa que se conecta el día de hoy con nosotros para disfrutar este Foro Santillana que hemos realizado para ustedes dentro de nuestro especial de regreso a clases 2021. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Constanza Ruiz, quien nos hablará sobre el uso de las TICs en las matemáticas. Iniciamos este año escolar recargados para ofrecerles un espacio de formación innovador y que responda a las necesidades que presenta este mundo cambiante. Pero antes de comenzar, nos gustaría saber desde dónde se conectan con nosotros. Nos pueden escribir en la caja de comentarios el colegio y la ciudad donde se encuentran. Y mientras nos cuentan desde dónde se conectan, hablemos un poco del especial de regreso a clases 2021, en donde podrán encontrar las últimas tendencias de educación, documentos, artículos, actividades para romper el hielo en clases, en estos modelos de alternancia que estamos precisamente empezando para enseñar en esta nueva normalidad. También hay una sección especial para familias y gestión emocional que sabemos que les va a ser de gran utilidad. En pocas palabras, una sorpresa muy completa para ustedes. No se lo pueden perder y si quieren conocer más sobre este especial, lo pueden visitar en santillana.com.com/regreso a clases 2021. Bueno, yo veo que aquí se están conectando desde muchas partes de Colombia. Veo personas que nos saludan desde Bogotá, Cali, Bucaramanga, Manizales, Medellín, Cartagena y muchas ciudades más desde donde se conectan y nos escriben. Los saludamos a todos y esperamos que este espacio sea de gran utilidad para ustedes, en donde podamos encontrar esas herramientas que están buscando en el momento adecuado de este espacio de formación. Bueno, ahora sin más preámbulos, les quiero presentar a Constanza Ruiz. Ella es doctora en química orgánica, profesora de física y química y matemáticas en educación secundaria obligatoria y bachillerato y profesora en la Facultad de Educación de UNIR. Tras haber trabajado en investigación tanto en España como en Estados Unidos, se dedicó a la enseñanza. Actualmente es profesora de diversas materias relacionadas con la didáctica de la física, química y las matemáticas en UNIR. Constanza, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte en este espacio. Muchas gracias, Camila, por esta increíble presentación que has hecho. Y bueno, muchas gracias a Santillana por esta oportunidad de hablar de las TIC en las matemáticas y las TIC en la educación en general. No, es un gusto para nosotros tenerte en este espacio. Sabemos que los maestros están súper conectados y listos para empezar precisamente en materia y desarrollar este tema tan interesante. Perfecto, pues vamos a ello. Bueno, muchas gracias a todos aquellos que están asistiendo a este seminario, a esta clase, ¿no?, sobre las TIC en las matemáticas. Espero aportarles información que no conocieran acerca de las mismas. Bueno, vamos a ver esta presentación que he preparado aquí. Y, perdón, esto se pasa un poco rápido. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, ¿de qué les voy a querer hablar? Voy a empezarles a hablar sobre las tecnologías y cómo en este mundo cambiante necesitamos adaptarnos a ellas y cómo han afectado, así brevemente, pero cómo han afectado a la educación, concretamente a la educación matemática. Les hablaré también sobre los criterios para seleccionar recursos adecuados para el aula, porque, bueno, tenemos gran cantidad de recursos a nuestra disposición, pero ¿cuál es la manera de escogerlos? ¿Qué nos tenemos que plantear, ¿no?, para llevar un recurso a nuestra aula y de qué manera?
Les hablaré de las TIC como recurso didáctico, hablaremos sobre diferentes tipos de vídeos, infografías y presentaciones que pueden utilizar en el aula, herramientas de evaluación, el uso de las películas, bueno, buscadores de recursos, aplicaciones específicas para matemáticas y aplicaciones en general, ¿no?, que podemos utilizar en educación. Hablaremos al final hablaremos nombraremos las principales aportaciones que nos brindan las TIC en el aula y tendremos un apartado de conclusiones que nos permitirá reflexionar sobre todo lo que hemos visto anteriormente. Vamos a ver si puedo pasar esto para arriba. A ver, así. Vale. Bueno, las tecnologías, ¿no? Esta imagen yo creo que nos da un poco de esa visión. Las tecnologías están ahí, se han desarrollado y están ahí para quedarse. Vivimos rodeados en gran cantidad, en gran medida, ¿no?, de gran cantidad de recursos tecnológicos. Podemos disponer de un ordenador portátil, de un ordenador de sobremesa, tal y como vemos en la imagen. Disponemos de tabletas, de móviles inteligentes. Podemos disponer de un reloj inteligente, incluso de gafas inteligentes. Y esto ocurre en nuestro entorno diario, lo cual nos lleva a pensar que muchas veces como docentes, y no sé qué pensarán ustedes, pero es cierto, muchas veces esto lo dejamos para nuestro día a día, pero en el aula no lo solemos llevar. Siempre, nos quedamos con esa enseñanza tradicional a la que estamos acostumbrados, con la que nos enseñaron, ¿no? Y tenemos como si fuera dos mundos. No obstante, tenemos que plantearnos que nuestros alumnos son nativos digitales que están más que acostumbrados y entienden esos recursos digitales como parte de su naturaleza. La cuestión es que nos tenemos que plantear hasta qué punto realmente, por más acostumbrados que estén, realmente han desarrollado esas competencias digitales nuestros alumnos. Y el caso es que muchas veces ellos saben, se manejan, ¿no?, para el uso de sus móviles y demás, pero realmente no le sacan todo el partido a esas aplicaciones móviles, a esas aplicaciones, a ese software del que disponen, a esos recursos tecnológicos en general, no le sacan todo el partido que debiéramos. De ahí está la función del docente de favorecer esa alfabetización científica. Y las tenemos que hacer todos, independientemente de que seamos docentes en matemáticas, docentes en, física y química, ciencias o en letras, ¿vale? Eso no tiene que ver con lo que nosotros estemos dando. Tenemos, yo creo que el deber, como docentes, de fomentar esa correcta alfabetización científica de esos futuros ciudadanos. La cuestión también aquí es que nosotros primero tenemos que desarrollar esas competencias digitales, ¿no?, para con nosotros. Pues bueno, esa es una labor que nos queda y que tenemos que tener súper clara, porque el paradigma laboral educativo ha cambiado completamente. Y hoy en día los centros educativos lo que buscan en mayor medida son docentes que sean capaces de utilizar esos recursos tecnológicos de manera casi natural. Bueno, la situación de la pandemia actualmente creo que nos ha llevado a plantearnos hacer una autorreflexión sobre si somos o no somos capaces de manejarnos con esos recursos digitales. No nos ha quedado otra que manejarnos con los mismos, pero la cuestión es que tenemos que continuar trabajando con ello, ¿no? Y no podemos dejar que esta haya sido una situación estanca, sino que tenemos que tratar de naturalizar estos recursos en nuestra aula. Bueno, ahora les quería plantear, un poco para ponernos en situación de este mundo cambiante en el que vivimos, de este mundo cambiante rodeados de tecnología que, como he puesto aquí en esta frase, vivimos una realidad cambiante que requiere de un trabajo continuo. Yo lo siento mucho si ustedes pensaban que con esta charla les iba a dar unas claves sobre los recursos TIC y que ahí con esto se iba a acabar nuestro estudio. Sé que no es así porque sé que son docentes y que conocen este mundo. Eso es una carrera de fondo y más con esas tecnologías con las que nos rodeamos. Es una carrera de fondo donde nunca vamos a terminar de aprender y siempre vamos a tener que estarnos renovando. Aquí les he puesto una especie de esquema, ¿no?, en donde vemos cómo ha cambiado la web, ¿vale?, y sus aportaciones para con nosotros. La web 1.0 se desarrolló cerca de los años 60. Se constituía por
una plataforma estática, con un texto que no era colaborativo, no podíamos aportar información, simplemente teníamos ese texto, teníamos esa información y ya estaba. A partir de esos años 60 hasta la actualidad, bueno, ha cambiado muchísimo. Tenemos gran cantidad, o sea, vamos, podemos ver cómo hemos pasado a una web, por ejemplo, 3.0, que se adapta a cualquier dispositivo, que permite un contenido libre, permite búsquedas inteligentes, a una web 5.0, que, discúlpenme, pero ya me sale un poco de mi entendimiento actual, pero que será capaz, he leído que será capaz de funcionar ante nuestros sentimientos y nuestras emociones. Bueno, esto ya queda un poco, nos queda todavía un poco fuera, ¿no?, de nuestra capacidad para manejarnos, pero sí que debemos, creo que es un deber para con nuestros alumnos, aprendernos a manejar con esos recursos tecnológicos que tenemos en general, aprendernos, bueno, utilizarlos, ¿no?, porque lo tenemos ahí a mano. Continuando hablando de esto, les he puesto esa frase, dice: el proceso de enseñanza-aprendizaje ya no se ve limitado a la relación entre el docente, el alumno y el libro de texto, sino que se amplía a la sociedad que se mueve y con la que interactúa por diversos medios. Está claro que tenemos que romper, ¿no?, con ese esquema tradicional en el que el docente era la fuente de conocimiento. Hoy, tal y como les he puesto ahí, la fuente de conocimiento, no se pretende que un docente sea la fuente de conocimiento, porque el conocimiento lo tenemos ahí y bueno, es tan grande, ¿no?, la cantidad de conocimiento del que disponemos, de información que podemos encontrar y que tenemos a nuestra mano, que es imposible que un docente sea esa fuente de conocimiento. No es el papel actual del docente. El docente tiene que actuar como facilitador, como proporcionador de recursos, como guía, pero no como fuente. Entonces tenemos, y el libro de texto al final también tiene sus limitaciones, que acompaña, que nos ayuda, pero también tenemos que usar y echar mano de aquellos recursos de los que disponemos y que tenemos ahí. Y con ello quiero hablar de los recursos tecnológicos, concretamente, de las TIC. En cuanto a ver cómo utilizamos esos recursos tecnológicos de las TIC en el aula, les he planteado unos criterios para seleccionar recursos didácticos, bueno, de forma general, ¿no?, para con el planteamiento de la actividad en el aula. Les he planteado que los recursos que debemos de utilizar deben de ser atractivos, que contengan ilustraciones y textos sugerentes. Bueno, hablando, como les estaba comentando antes, de que nuestros alumnos son nativos digitales, están sobreestimulados, no hay más que ver las aplicaciones que utilizan en los móviles, no hay más que ver los vídeos a los que están acostumbrados a ver. Bueno, pues sin tener que, no sé, llegar a ese nivel, ¿no?, de sobreestimulación que pueden plantearle las aplicaciones móviles y demás, o los videojuegos, tenemos que tratar de atraer su atención para así poderles motivar a ese trabajo. Lo que probablemente nos funcionase a nosotros cuando estábamos estudiando, que no somos nativos digitales, hemos crecido, nos hemos adaptado, funcionamos bastante bien con estas tecnologías, pero no hemos crecido en ese entorno en el que ya estaban todas, ¿no? Pues tal vez no nos funcione actualmente. Ya eso que funcionaba antes, pues no tiene por qué funcionar de la misma manera. Con lo cual tenemos que buscar cada vez pues buscar elementos que consigan atraer a este nuevo contexto dentro del aula. Por otra parte, lo adecuado y lo correcto es que permitan diferentes niveles de comprensión. Esto ya tanto para el uso de las TIC como en general. Los diferentes niveles de comprensión nos van a permitir trabajar la diversidad del aula. Pues que se pueda graduar la dificultad de las tareas, que puedan permitir tanto alumnos que tengan más unas carencias dentro del desarrollo de las actividades, pues que permita, ¿no?, el desarrollo de esos alumnos, tanto para con alumnos que tengan altas capacidades, ¿no?, y que se puedan sentir igualmente motivados y atraídos por la realización de la misma. Que ayuden a desarrollar capacidades estéticas, que ayuden a desarrollar la creativa y la iniciativa personal. Bueno, esto es fundamental, sobre todo dentro de ese nuevo mercado laboral, ¿no?, que se está generando en base a este mundo rodeado de tecnologías cambiantes y de características cambiantes. Estamos ante un mundo en donde lo estático
tiene poca durabilidad, ¿no? O sea, no hay nada estático prácticamente, todo cambia, y más en ese entorno laboral, con lo cual desarrollar capacidades como la creatividad y la iniciativa personal resultan fundamentales en nuestro alumnado. Por otra parte, la producción, el diseño y la organización de sus propios recursos, eso también es un apartado importante que tenemos que considerar a la hora de plantear actividades, a la hora de plantear actividades y de seleccionar los criterios, los recursos didácticos adecuados para plantear esas actividades. Por otra parte, he mencionado, por ejemplo, aquí que el alumno sea capaz de trabajar de forma autónoma. Desarrollar esa competencia de aprender a aprender es fundamental para el desarrollo propio del alumno. La utilidad que puedan tener en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, el fácil acceso y la gratuidad también de las mismas, que sean recursos variados, porque con esa variedad de recursos y con esa variedad no solamente de recursos, sino de actividades que planteemos, vamos a conseguir también atender a esa diversidad de nuestro alumnado. En la variedad vamos a poder atender a los diferentes tipos de inteligencia de nuestros alumnos, con lo cual es lo correcto y lo que debemos de realizar. Y, por otra parte, pues que permitan, he puesto que permitan un aprendizaje por descubrimiento. Sobre todo esto lo veo relacionado con ese nivel, también el nivel variable de graduación de la complejidad de las tareas, y porque ya les digo, nos va a permitir tanto que los alumnos lleguen a diferentes niveles, ¿no? Y que se desarrollen en diferentes niveles, y que si un alumno quiere llegar a poder alcanzar más, que pueda alcanzar más, que no se vea limitado por una tarea pues sencilla, por una tarea monótona, por una tarea que tenga sus limitaciones y que no les motive. Bueno, ante estos criterios y ante este panorama que les he planteado a la hora de escoger recursos, tenemos las TIC como un recurso didáctico. Y las TIC vamos a ver que nos van a ser capaces de proporcionar información, eso creo que está claro, y que lo hemos visto antes con el desarrollo de la web. Tenemos libre acceso a la información, no toda la información tiene que ser correcta, pero sí que también podemos desarrollar con ese libre acceso a la información y con esa ingente cantidad de búsquedas que se pueden realizar, desarrollar criterios de pensamiento crítico, ¿no? Con respecto de nuestro alumnado. Pueden permitir guiar los aprendizajes, ejercitar habilidades, motivar y mantener el interés de nuestro alumnado. Bueno, pues eso yo creo que es más que obvio, porque ya por el hecho de esa naturaleza que tienen los recursos TIC, les resultan motivadores. Va a permitir evaluar nuestro alumnado, y vamos a ver algunas herramientas que nos van a permitir trabajar la evaluación. Por otra parte, pueden proporcionar simulaciones que ofrecen entornos de observación, de exploración y de experimentación. Proporcionan también entornos de expresión y creación. Tenemos diferentes tipos de aplicaciones de software que nos van a permitir el desarrollo de esa creatividad e iniciativa personal en nuestro alumnado y, bueno, mediar entre la realidad de los estudiantes. Bueno, ante estas propiedades, ya les digo, pues les he planteado, por ejemplo, la utilización de diferentes tipos de recursos. Entre los recursos que podemos utilizar, por ejemplo, les he planteado los vídeos. Los vídeos tenemos diferentes cuestiones. Tenemos vídeos ya realizados por docentes y por expertos en la materia, como pueden ser los que aquí les planteo, del profe Alex, de Yo Soy Tu Profe, Daniel Carreón o Julio Profe. Existen muchos otros, simplemente les he planteado aquí un ejemplo, ¿no?, de vídeos que pueden plantear. Se trata de vídeos cortos, en este caso los he destacado porque son vídeos que están bien editados. También nosotros podemos plantearnos la realización de nuestros propios vídeos, con unos criterios de calidad, ¿no?, obviamente, pues que vamos a conseguir, por otra parte, pues acercar al alumnado al docente, que no se pierda esa relación docente-alumno. ¿Para qué podemos utilizar los vídeos? Bueno, pues los vídeos los podemos utilizar tanto en clase como los podríamos utilizar en casa. Podríamos tener un contexto de aprendizaje fuera del aula. ¿Y con qué podemos combinar esto? Pues bueno, yo les quería plantear poder combinar esto, por ejemplo, con un modelo Flipped Classroom. Este modelo de Flipped Classroom o aula invertida, que es la denominación en español, permitiría que los alumnos estudiasen la teoría en casa, al mismo tiempo que en clase, ¿vale?, se generasen espacios donde se trabajase en la materia pues desde un punto de vista práctico. Este modelo en el que utilizan vídeos, y en general las tecnologías
se fundamenta en el uso de los vídeos y las tecnologías en general, permite atender a la diversidad de nuestros estudiantes, permite que un estudiante que le cueste más la asignatura pueda ver el vídeo todas las veces que les haga falta, mientras que un estudiante que tenga más facilidad con ver el vídeo una vez sobre la teoría, pues sería suficiente. Eso no lo podríamos realizar en clase. Nosotros, por más que quisiéramos y por mucha buena voluntad que le pusiéramos, no podríamos explicar las ecuaciones de segundo grado o cualquier otro tipo de contenido que quisiéramos explicar en el aula repetidas veces. O sea, podríamos explicarlo 2 veces, pero no más. Bueno, pues eso es algo que el modelo Flipped Classroom nos permite y la utilización de vídeos nos permite. Yo esto, si ustedes se plantean llevarlo al aula, les invitaría a que lo combinaran con también herramientas tecnológicas, como puede ser el software, la aplicación Edpuzzle. Esta aplicación va a permitir editar el vídeo, ¿vale? Ya les digo, pueden ser un vídeo suyo, un vídeo de alguno de estos expertos en la materia, ¿no? De alguno de estos youtubers que han creado, para añadir preguntas dentro del vídeo. Estas preguntas, lo bueno es que nos va a llegar a nosotros la notificación de que el estudiante ha visto el vídeo y ha realizado la pregunta. Podemos tener información de si la ha realizado correctamente o no. Si no la ha realizado correctamente y comprobamos que nuestros alumnos en general no la han realizado correctamente, pues no tenemos más que en clase repasar esos conceptos, ¿vale? Pero ya tendríamos una idea de si lo han visto, si no lo han visto. Otra forma que yo suelo recomendar a mis alumnos, si no quieren utilizar la herramienta Edpuzzle, porque, a lo mejor no les va bien, lo pueden combinar con Microsoft Teams o Google Form. Microsoft Form o Google Form, ¿vale? Un formulario en Internet que se acompañaría del vídeo. Digamos que este nos permitiría obtener información sobre si se ha visto el vídeo o no, porque serían preguntas, tendríamos que adecuar las preguntas al contenido del vídeo, está claro. Podríamos incluso ponerles pequeñas preguntas, pequeños problemas que estén relacionados con esa teoría que han visto. Y, se recogen la información por alumno, ¿no? En un Excel que podremos utilizar como evidencia de aprendizaje para luego evaluar a nuestro alumnado. Yo creo que esta combinación de recursos es bastante completa. No sé qué les parece a ustedes, ya me contarán. Por otra parte, tenemos infografías. Aquí les he puesto unos ejemplos de plataformas que nos permiten el desarrollo de infografía. Si no están al tanto de qué sería una infografía, tengo puesto aquí, dice, una infografía es una colección de imágenes, gráficos y texto, cuyo cometido es resumir o explicar figurativamente información o texto, ¿vale? Digamos que nos permite, de una forma esquemática y atractiva, hacer llegar los contenidos a nuestros alumnos. Hacer llegar, por ejemplo, podemos plantearnos la utilización de infografías para, no sé, un esquema de lo que hemos trabajado, para contenidos claves que queramos que se les queden de cierta manera. Entonces podemos utilizar, pues eso, herramientas como Prezi, Geniali o, Canvas, por ejemplo, ¿vale? Pero esto lo podemos utilizar de maneras diferentes. ¿Por qué? Porque yo me planteo que nosotros podemos ser los creadores de los contenidos y plantear el diseño de esas infografías de forma, atractiva para nuestro alumnado. Pero, por otro lado, también se me ocurre que podemos utilizar estos recursos, ¿vale? Estos recursos TIC para con nuestro alumnado y hacerlo de forma inversa. Plantearles que para ver si ellos han realmente entendido los conceptos que hemos trabajado en clase, que nos planteen hacer un pequeño resumen del tema, resumen de los contenidos que hemos trabajado, a partir de que ellos desarrollen esa infografía. Y les digo infografías cuando en realidad también estas plataformas permiten la realización de presentaciones. Esto ya es un poco en base a cómo nosotros lo queramos adaptar, ¿no? Pueden hacer una pequeña presentación, incluso luego exponerla, o puede ser una pequeña infografía, un tipo póster, que después se pueda imprimir y se pueda poner en el aula, o que después la podamos compartir en un blog, o lo que nosotros veamos, ¿vale? Pero da pie al trabajo de diversas formas y me parece muy interesante, tanto por una parte nosotros crear contenidos atractivos, crear resúmenes y esquemas para nuestro alumnado, como que ellos sean capaces de sintetizar los contenidos que hemos visto, que ellos se hagan ese proceso del desarrollo de la competencia de aprender a aprender, ¿no? Con ese esquema
del trabajo que han realizado, por ejemplo. Por otra parte, les quiero plantear el uso de herramientas de evaluación. Estas herramientas de evaluación, bueno, utilizando las TIC podemos obtener información acerca de ese proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado. Aquí les he planteado distintas y que se pueden utilizar de diversa manera, tanto para educación secundaria obligatoria, ¿no? Educación secundaria en general, bachillerato, como para educación primaria. Por una parte, les planteo el uso de Kahoot. No sé si lo conocen, pero es una herramienta muy sencilla de usar. Básicamente se plantean como una especie de concurso. Bueno, esto por lo menos en la versión gratuita. La versión de pago creo que tiene una mayor aplicabilidad, pero la versión gratuita permite una especie de concurso basado en un tipo test. Los alumnos tendrán como, bueno, a partir de una tablet o a partir de sus móviles, tendrán como un pulsador que tendrán que responder, pues bien sea la pregunta roja, la azul o la verde o la que sea, ¿vale? Tienen un tiempo determinado. Yo, por ejemplo, lo utilizo mucho en mis clases, al final de la clase, para tratar de repasar los conceptos que hemos aprendido. Y bueno, sirve para eso, pues sí, hay algo que a lo mejor yo consideraba que se había entendido bastante bien y resulta que no, porque el porcentaje de alumnos que responden de forma incorrecta es alto, pues no pasa nada, se para un momento ese Kahoot, ¿no? Ese concurso que estamos generando y bueno, y repasamos el concepto. Pues bueno, está bastante bien, te pone un podium y todo de los alumnos que han conseguido llegar con éxito a la final y que han respondido correctamente a todas las preguntas. Otra aplicación que es muy interesante también se llama ClassDojo. No sé si se fijan en el muñequito este que tienen ahí, pues bueno, con esta aplicación íbamos a generar para cada alumno de la clase un muñequito semejante. ¿Qué es lo que conseguimos con ella? Bueno, pues con ella conseguimos tener eso, un avatar, un avatar semejante para cada uno de los alumnos de la clase, podemos agruparlos, trabajar de forma cooperativa, de forma que nosotros podemos ir puntuando a los alumnos, tanto en grupo como de forma individual, a medida que van trabajando. Ahora yo les digo, ¿cómo lo he usado yo en clase? Pues bueno, pues por ejemplo con una pizarra digital o simplemente con el portátil y plasmando esto con un proyector, ¿no? En la pizarra, mientras están trabajando de forma cooperativa, para tratar de influirles positivamente y de que ellos vean que les estoy valorando su trabajo, que se están comportando adecuadamente, que el nivel de ruido no es excesivo, pues en el momento se les va valorando. Tú tienes una serie de puntos positivos y negativos y van viendo en directo, ¿no? Cómo se les va valorando positivamente ese trabajo o si responden una pregunta correctamente. ¿Qué nos permite? Desde ya quitando lo de los avatares y demás, ¿qué nos permite a nosotros? Recoger información sobre cómo están trabajando nuestros alumnos mediante aprendizaje cooperativo o de forma individual, y no solo recoger esa información que nos puede servir para calificar luego al alumno, sino que también, además, si queremos, esta información la podemos enlazar con el correo electrónico de sus padres y madres y les llega la información sobre estos parámetros que nosotros hemos puesto. Por otra parte, bueno, Flickr se los voy a explicar luego, pero Rubistar es una herramienta muy interesante igualmente. ¿Por qué? Porque nos permite desarrollar rúbricas de aprendizaje. Esto es algo que, bueno, creo que es una herramienta fundamental para la evaluación, sobre todo para la evaluación actual en el que se trabaja en el que se promueve el trabajo competencial. Rubistar lo que nos va a permitir es desarrollar rúbricas estándar. Nosotros le vamos a plantear a Rubistar, pues bueno, un indicador de logro relacionado con que mis alumnos van a hacer una presentación o que van a grabar un vídeo, ¿vale? Ya Rubistar tiene una serie de parámetros que nosotros va a indicar y ya nos va a generar los diferentes niveles de desempeño de esa rúbrica en base a lo que nosotros le hemos dicho que van a trabajar. Yo a mis alumnos del máster en este caso, ¿vale? No de educación secundaria, lo que les planteo es que utilicen Rubistar, pero luego me parece súper importante el personalizar las rúbricas, es decir, no solamente quedarnos con esa plantilla que nos da Rubistar y que al final es un poco fría, ¿no? Por el hecho de que, bueno, es estándar, sino que nosotros tratemos de adaptar la rúbrica a realmente nuestro entorno del aula, a realmente la actividad concreta que nosotros vayamos a revisar. No es lo mismo que le pida hacer un vídeo de una determinada manera que se los pida de otra, ¿no? Entonces nosotros podemos matizar determinados apartados con
después de haber hecho la rúbrica con la herramienta Rubistar. Y por último les quería hablar de Plickers. Plickers es una herramienta que va a permitirnos evaluar a nuestro alumnado a partir de códigos QR. Vamos a ver. Tengo preparado un vídeo, si puede producción poner el vídeo para que los alumnos lo puedan ver, bueno, para que los alumnos, disculpen la costumbre, para que puedan verlo en general, todos aquellos que están en el foro. La letra A, si lo coloco así, ¿vale? Y la letra D, si lo coloco así, ¿vale? Recordamos que si tapo el código con el dedo, con la mano, no se ve bien, lo arrugo, lo giro, etc, 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 no lo va a leer bien la aplicación y me va a poner la respuesta como mal o como no respondida, ¿vale? Así que lo cogemos bien de arriba y lo colocamos. ¿Cómo sé yo cuándo me ha cogido la respuesta? Porque a mano derecha sale un clic, como que he respondido la pregunta, y ya espero a que todos lo respondan. ¿Vale, chicos? Pues vamos a empezar. Bueno, es suficiente. Muchas gracias por pasar el vídeo, si quieren. Vale, ven que en este vídeo, ¿no?, hemos visto cómo el docente con su móvil, o puede utilizar una tableta, va recogiendo, ¿no?, esos códigos QR por parte de los alumnos. Esto está enfocado un poco a educación primaria, por lo que vemos en la imagen. Sin embargo, yo lo he utilizado también en educación secundaria y funciona perfectamente. Los alumnos se sienten motivados, no se están dando cuenta de que realmente están haciendo un examen, pero bueno, están motivadísimos por el hecho de estar utilizando esta manera diferente, ¿no?, de evaluarles. Nos va a permitir eso. Tenemos un código QR por alumno, ¿no? Cada alumno está vinculado a un código QR, con lo cual, bueno, yo les recomiendo que si van a utilizar esta aplicación, pues traten de cuidar esos códigos QR, los pueden plastificar y que cada alumno pues tenga el suyo de forma permanente, lo puede guardar el docente o se lo quedan ellos. Ya les digo, en base a cómo dirijan el código QR, van a estar respondiendo pues A, B o C, ¿vale? A, B o C, ¿vale? O ya está. Y es bastante sencilla de usar. También nos va a permitir recoger esa información en un archivo Excel que después podemos utilizar para la evaluación de nuestro alumnado. Bueno, y ya dejando un poco esas herramientas de evaluación, les quería plantear el uso de las películas en el aula. El uso de las películas en el aula es un recurso que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es un elemento motivador en sí mismo, pero no podemos perder el foco de que la motivación no es el único objetivo de la visualización de películas o de fragmentos de películas en el aula. Aquí les he planteado una serie de películas vinculadas con las matemáticas que podríamos seleccionar para trabajar de forma completa o de forma parcial, pero siempre les voy a recomendar el hecho de que se planteen la incorporación de este recurso de una forma bien planificada, es decir, que antes de la película se trabajen los contenidos que vengan vinculados a la misma, que durante la película los alumnos estén trabajando igualmente, que no sea simplemente ver la película y, bueno, pues después de ver la película, de estar hora y media viendo la película, el docente les pregunte ¿y aprendieron algo de matemáticas? Bueno, pues no se trata de eso, porque si no, al final el alumno se va a fijar, pues bueno, en la trama, se va a fijar en muchísimas cosas y realmente van a ser pocos los que vayan a ver cuál era el objetivo del docente de matemáticas, que sería aprender matemáticas, ¿vale? Entonces es importante que sí que me gusta como recurso para utilizar en las matemáticas, pero que es importante que no perdamos el foco de qué es lo que queremos trabajar, ¿vale? Y que se lo dejemos claro. Estamos utilizando un elemento motivador, pero estamos trabajando matemáticas. Y realmente esto lo digo con las películas, porque, bueno, supongo que es algo que suele pasar, ¿no? También que perdemos o que los alumnos pierden el hilo y consideran que el profesor nos ha dejado una clase para no hacer nada. No, pues no se trata de eso, se trata de continuar trabajando las matemáticas, pero
de una manera diferente, de una manera que nos debe de motivar como alumnos, ¿no? Por otra parte, ante una escasez de imaginación, ¿no? Digamos que podemos llamarla así, no se nos ocurre cómo trabajar determinados contenidos, pues bueno, no tenemos que sentirnos solos, porque existe una comunidad de docentes que, bueno, trabajan para compartir esos recursos, al mismo tiempo que les invito yo a ustedes a compartir los recursos que generen, ¿no? Y las buenas prácticas, eso me parece fundamental. Compártanlos tanto en páginas como pueden ser Innerberry-Crea o Teaching, como pueden ser otros gestores de recursos didácticos, como pueden ser compartirlos en redes sociales, como pueden ser Twitter. Concretamente, por ejemplo, Twitter es una de las plataformas que yo utilizo mucho para buscar buenas prácticas docentes y para buscar la inspiración para continuar tratando de innovar en mis clases. Así que les invito a hacer lo mismo. Por ejemplo, hablando del Twitter y viendo cómo encuentro, ¿no? Diferentes maneras de innovar en el aula, llegué al trabajo, ¿vale? de Juan Francisco, bueno, más que de Juan Francisco, que es el docente, de uno de sus alumnos sobre el sistema solar que había generado con la herramienta GeoGebra, y es a la que les quería hablar. La herramienta GeoGebra es una herramienta que me parece fantástica para trabajar matemáticas desde... se pueden resolver ecuaciones, se puede graficar funciones, se puede analizar datos, generar imágenes 3D como esta, se puede trabajar geometrías, etc. Tiene muchas funcionalidades, es una calculadora gráfica que nos permite desarrollar todo esto, tiene un gran potencial. Y existe toda una comunidad de profesores que comparten sus recursos, tal como ya les digo, por ejemplo, Juan Francisco comparte gran parte de las actividades que realizan sus alumnos. Este sistema solar 3D está realizado por un alumno y nos permite al mismo tiempo de que trabajar las matemáticas, nos permite trabajar de manera transversal otras materias. Esto ya va a depender en lo que nosotros queramos y podamos hacer con GeoGebra, va a depender de nuestra imaginación y de lo que confiemos en nuestros alumnos, porque ya les digo, yo me he encontrado con ejemplos de actividades realizadas por los alumnos que me parecen increíbles, son de admirar, y muchas veces lo que nos ocurre como docentes, y me meto un poco en ese pack, es que no creemos que van a ser capaces de ir tan allá, y nos sorprende, tenemos que darle un voto de confianza a nuestro alumnado en muchas ocasiones. Una herramienta semejante a GeoGebra, ¿vale? Y con una aplicabilidad pues también muy semejante, en general puedo decir, sería la herramienta Desmos. Se trata de utilizar una u otra. Esta herramienta pues está más planteada desde el punto de vista de la educación secundaria y el bachillerato. Pero bueno, es bastante interesante. También existen gran cantidad de ejemplos de lo que otros docentes han realizado con la misma. Otra de las aplicaciones vinculadas a las matemáticas que les quería mostrar sería MathPapa. Esta aplicación es muy interesante para trabajarla tanto dentro del aula como fuera del aula, en general, porque podemos generar esos nuevos entornos, ¿no? de aprendizaje fuera del aula, porque esta herramienta que permite trabajar tanto la aritmética como el álgebra, tiene gran cantidad de ejercicios para practicar. A mí la parte que más me gusta es el hecho de que, ocurre mucho, ¿no? Y me lo he visto mucho como docente en educación secundaria y bachillerato, pues lo que ocurre cuando estamos trabajando, por ejemplo, ecuaciones y este tipo de cuestiones es que cometemos errores. Los alumnos cometen errores, es normal. La cuestión es que, pues, a veces no saben dónde está el error y, pues, por cansancio o porque no se encuentran lo suficientemente motivados, pues ya directamente pues, desestiman, ya consideran que el error está ahí y ya está, no lo saben hacer y punto. Lo bueno que tiene esta herramienta y lo que más me gusta es que ante el error del alumno o ante el error en la respuesta, te permite ver paso a paso la manera adecuada de hacerlo, lo cual me parece que está bastante bien, y no solamente paso a paso, sino que te marca algunos puntos donde, digamos, suele estar el error, ¿vale? Algunos puntos importantes en los que el alumno se debe fijar. Tiene gran cantidad de ejercicios prácticos
tanto, ya les digo, tanto para el álgebra como para la aritmética. Y bueno, se puede utilizar, pues eso, tanto en educación primaria como en educación secundaria. Ya para educación primaria, pero bueno, yo he planteado esto también de cara a lo innovador que me parece, ¿no? Y de cara al futuro prometedor que nos va a permitir el uso de esta nueva tecnología, la realidad aumentada en las matemáticas. A mí, por ejemplo, me llamaron mucho estas aplicaciones, Cyberchase 3D Builder y Fetch Launch Browse. Disculpen mi inglés, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que, por ejemplo, la de Cyberchase nos permite utilizar mediante realidad aumentada, nos permitiría visualizar figuras geométricas en 3 dimensiones, lo cual va a permitir que ese alumno permita tener una visión espacial, pues, bueno, una mejor visión espacial, ¿no? Permite trabajar la geometría desde ese punto de vista. Y la siguiente, la de Fetch Launch Browse, pues bueno, esta es una aplicación que yo creo que resulta motivadora por el hecho de trabajar con realidad aumentada y permite trabajar sumas y restas para alumnos de primaria. Bueno, es algo que considero que también se puede trabajar bien con materiales manipulativos, pero ese toque de motivante, ¿no? Ese punto que va a favorecer la motivación del alumnado, que le da la realidad aumentada, pues bueno, los materiales manipulativos lo tienen, pero a lo mejor no tan en gran medida, sobre todo para esta generación de nativos digitales a la que nos enfrentamos. Por otra parte, hablando un poco de esto, también les quería plantear la utilización tanto en primaria como en educación secundaria de la herramienta Scratch. Esta herramienta también me parece súper interesante y no solamente que me parezca súper interesante, sino necesaria ante ese futuro laboral que tienen nuestros alumnos ante sí, ¿no? Ante su futuro, puesto que creo que una de las profesiones más demandadas, y esto, bueno, hablo a título personal, ¿no? Pero una de las profesiones más demandadas actualmente son profesiones relacionadas con la programación y con esa capacidad analítica y lógica que requiere la programación. Y esta herramienta de Scratch permite trabajar tanto para primaria como para secundaria, bloques de programación que permitirían al mismo tiempo trabajar la aritmética, trabajar la lógica y el concepto de algoritmo dentro de las matemáticas. Creo que se puede trabajar de forma transversal y creo que resulta súper interesante para los alumnos. Es bastante sencilla de usar y gratuita también. Por otra parte, bueno, y ya para finalizar, ¿no? Un poco de esquema, o sea, toda la información que les he pasado. Ahora les indico cuáles son esas principales aportaciones de las TIC en el aula. Pues bueno, como hemos podido ver, eliminan barreras espaciotemporales. O sea, todas las aplicaciones que les he planteado, todas esas plataformas que les he planteado, van a permitir trabajar tanto dentro del aula como fuera del aula. Yo creo que es obvio, ¿no? También dentro de este seminario que estamos teniendo ahora mismo, que esas limitaciones espaciotemporales con las TIC se rompen completamente. Estamos hablando con alumnos, perdónenme, estoy hablando para personas que se encuentran en Colombia, que se encuentran en España, que se encuentran en diferentes partes del mundo, y estamos hablando mediante eso, la utilización de las TIC. Esto creo que es una obviedad, ¿no? A día de hoy en este entorno digital en el que nos encontramos en el seminario. Flexibiliza los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues esto ya como les había dicho anteriormente cuando hablamos de los vídeos los alumnos los pueden ver cuantas veces quieran, pueden repetir o pueden practicar, por ejemplo, con más papas, las veces que quieran las ecuaciones, los elementos el álgebra, por ejemplo, y cuantas veces les haga falta, se adaptan, ¿vale? A ese alumnado, a esa capacidad. Que un alumno, pues bueno, tiene más dificultades, pues tiene que practicar más de los ejercicios básicos. Que quiere ir más allá, pues tiene ejercicios con una dificultad superior que puede hacerlos igualmente. Favorecen el aprendizaje cooperativo, esto se combina muy bien con ese tipo de metodología, favorece el autoaprendizaje, eso también es una obviedad, atiende a las individualidades, potencia el aprendizaje y permite esa interacción entre los participantes y el entorno del mismo. Y como conclusiones, creo que es importante decir, y esto me parece fundamental, el hecho de que planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje es una tarea compleja.
Yo ahora en este seminario les he planteado la posibilidad de trabajar con gran cantidad de herramientas muy diversas. La cuestión es que nosotros, algo que me parece fundamental es que el docente no solo tenga este abanico que yo les he podido pasar o que puedan encontrar también en redes, que hagan la búsqueda, sino que se planteen cuál es el objetivo de la utilización de ese recurso. ¿Cuándo lo quieren utilizar? ¿Para qué lo quieren utilizar? ¿Y cómo lo quieren utilizar? En esa planificación, en ese diseño de cómo vamos a estructurar nuestro trabajo en el aula, viene el éxito de la aplicación de los mismos. El recurso en sí mismo no va a tener ningún sentido si nosotros no se lo damos, ¿vale? Y esto ya yo creo que, bueno, podemos dar unas nociones, pero yo esto creo que ya es tarea de cada uno de los docentes y de ahí va a venir el éxito o el fracaso de la utilización de estas herramientas. Y voy a terminar ya mi seminario, ¿no? Esta charla sobre las TIC, diciendo que la docencia es una profesión muy creativa que combina armoniosamente con la planificación y la improvisación. Creo que esto engloba, ¿no?, un poco lo que hemos visto hasta ahora. Es fundamental planificar qué es lo que vamos a trabajar, pero al mismo tiempo es fundamental ser capaces de ser flexibles ante ese alumnado que se nos presenta y ante esas circunstancias, como son las que se nos han presentado hasta ahora, y ser capaces de adaptarnos y ser capaces de continuar mejorando y aprendiendo en este entorno virtual y en el que nos toque vivir. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Constanza. Sabemos que nuestros maestros están supremamente emocionados por esta exposición que nos acabas de dar. Y en este momento empezamos con nuestra sesión de preguntas. Entonces los invito a que dejen sus preguntas con el numeral Foro Virtual Santillana para poder dárselas precisamente y explicarlas y exponerlas con Constanza. Pues una de las primeras preguntas que hemos recogido a partir de esta exposición, de estos procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, haciendo uso precisamente de las TICs, y es una de las inquietudes que se ha presentado en nuestros maestros, es que solemos usar o solemos interpretar que al tener dispositivos tecnológicos ya estamos haciendo uso de las TICs en nuestras clases. Entonces, esta pregunta que nos hace una maestra desde Bogotá va enfocada a cómo podemos configurar en nuestros modelos de alternancia que estamos viviendo actualmente el uso precisamente de las TICs, pero el uso correcto que nos has explicado precisamente en esta exposición. También tratando de emocionar a nuestros estudiantes a través de estos recursos didácticos que nos has presentado. ¿Cómo lo podemos llevar a cabo en este nuevo modelo de alternancia que tenemos actualmente? Pues mira, un poco tratando de responder a tu pregunta, Camila, te comento que, bueno, Camila y a esta docente que plantea esa pregunta, creo que es fundamental ese último apartado de la presentación en donde hablamos de la planificación. Lo que tenemos que tener claro a la hora de implementar las TIC en el aula no es el simple hecho de utilizar recursos tecnológicos por ser capaz de motivar a nuestro alumnado, sino el buscar cuál es el objetivo del mismo, qué es lo que estamos pretendiendo trabajar, qué es lo que están aprendiendo, cuál es la finalidad, ¿vale? ¿Cuándo lo vamos a aplicar? ¿Cómo lo vamos a aplicar? En base a lo mismo, nosotros vamos a poderlo plantear tanto para el uso fuera del aula, en este entorno que ahora muchas veces, en gran cantidad de centros educativos estamos trabajando por la situación de la pandemia, como dentro del aula. Eso es independientemente, eso no va a tener que depender tanto de ellos, sino que nosotros tengamos claro cuál es el objetivo que queremos desarrollar. Y en base a lo mismo, pues eso, es esa planificación del trabajo en el aula, teniéndola claro. Muchísimas gracias, Constanza. Bueno, te cuento que también nos están preguntando desde Cartagena sobre ese proceso de evaluación que nosotros hemos estado acostumbrados precisamente en el aula a tener una evaluación un poco más memorística, pero debido pues al avance también, al futuro de la educación que estamos presentando, esta evaluación no responde quizás también a lo que necesitan nuestros estudiantes actualmente, que va más enfocado a una evaluación formativa. ¿Cómo podemos, a través de los recursos didácticos también, hacer paso a esa transición de una evaluación más formativa y enfocada precisamente a lo que nos pide el currículo y las pruebas estandarizadas, responder precisamente para que nuestros estudiantes puedan tener los mejores puntajes, o precisamente también cómo responder a estas necesidades que se presentan actualmente? Entonces, ¿cómo podemos hacer ese paso de esta
evaluación memorística a una evaluación formativa haciendo uso de estos recursos? Pues mira, aquí tenemos varias cosas. Desde el punto de, bueno, en general, ¿no? Tenemos que tratar de buscar esa evaluación competencial de nuestro alumnado, porque creo que su futuro laboral, ¿vale? Su futuro realmente cuando esos alumnos se vayan a enfrentar a una búsqueda de empleo, va a depender más del desarrollo de esas competencias que bueno, directamente de la transmisión de los conocimientos memorísticos, ¿no? Que han desarrollado en el aula. Con lo cual tenemos que tratar de trabajar en ese sentido. ¿Cómo podemos trabajar en ese sentido? Y al mismo tiempo vinculándolo con esa evaluación formativa que me comentabas. Pues bueno, a partir de la utilización de rúbricas. Y de ahí lo que había comentado sobre la utilización de la herramienta Rubistar. Las rúbricas están muy vinculadas, ¿vale? Van a permitirnos evaluar ese aprendizaje competencial del alumnado y ese aprendizaje formativo, ese aprendizaje continuo durante el proceso de enseñanza, porque nos van a permitir tanto utilizarlas nosotros en esa heteroevaluación con respecto del alumno, como el alumno para autoevaluarse, para gestionar ese proceso de enseñanza-aprendizaje y ver cuáles son sus carencias para continuar formándose, así como dentro de la coevaluación entre los alumnos. Muchísimas gracias, Constanza. Otra pregunta que está sonando recurrentemente en el chat es acerca de cómo también podemos hacer uso de estas TICs o estos recursos didácticos en el proceso autónomo del aprendizaje de nuestros estudiantes. Es decir, que podamos tener precisamente una parte en donde ellos interactúen con estas herramientas guiados por nosotros, pero que no sean exclusivamente en esta etapa de diversión, que ellos están acostumbrados actualmente a utilizarlas, como su cercanía y como son nativos digitales, es bueno, tengo nuestras redes sociales y voy a gastar mi tiempo, mi máximo tiempo en esa etapa como de diversión, sino que también ellos sean propios, ellos sean quienes sean en su aprendizaje autónomo. Nos preguntan aquí precisamente en el chat, ¿cómo podemos motivar a que ellos sean dueños de ese proceso de aprendizaje a través de los recursos didácticos? Bueno, eso es un poco cuestión de educarles en ese sentido, de favorecer ese autoaprendizaje por parte de los alumnos. Con respecto de las herramientas TIC, pues ya te digo, tenemos diferentes tipos de herramientas. Por ejemplo, ya MathPapa nos permitía el trabajo de forma autónoma por parte de los alumnos y esa capacidad para revisar, ¿no?, el trabajo que habíamos hecho, indicando paso a paso cuáles eran los elementos que se tendrían bien o mal. Por otra parte, herramientas como Kahoot también te permiten hacer esos cuestionarios, ¿no?, para evaluar el aprendizaje de los alumnos. Por el simple hecho del cómo está enfocada la herramienta, va a permitir motivar al alumno en su realización. El Kahoot se puede hacer tanto en directo, en clase, como se puede plantearles pasarles el link y que ellos se autoevalúen, ¿vale? Vayan viendo si están respondiendo de forma correcta a esas preguntas o no. Y bueno, todo depende de cómo nosotros planifiquemos también el trabajo dentro del aula, porque podemos utilizar las TIC para motivar a nuestro alumnado, pero también podemos utilizarlas para corroborar que ellos están trabajando. Un ejemplo que he visto bueno, de esto que estaba indicándoles, ¿no? O sea, buscamos en redes y vemos buenas prácticas docentes. Un ejemplo que a mí me ha gustado mucho a la hora de vincular las TIC con el trabajo de los alumnos es el hecho de que nosotros les pidamos, ¿no?, que respondan a un test, un Google Form, por ejemplo, y que respondan en ese Google Form acerca de una serie de preguntas que nosotros les hemos planteado hacer. La cuestión es que en ese entorno digital, bueno, sabemos que nuestros alumnos se pueden comunicar las respuestas. Al final, siendo un tipo test, es sencillo decir que es la respuesta A y ponerla ya y ya está. Pero, ¿qué pasa si nosotros no solamente le decimos a nuestros alumnos que nos respondan a ese Google Form, sino que utilicen las TIC para grabarse un vídeo explicando cómo hacen la resolución del problema? Ahí estaría de forma más completa, estaríamos utilizando las TIC y podríamos corroborar, ¿vale?, el hecho de que nuestros alumnos están respondiendo correctamente. Yo creo que al final es un poco eso, va a depender siempre de cómo nos planteemos el trabajo en el aula.
en el aula y fuera de ella, porque en el aula es ese entorno ya virtual, ¿no? Ya no tiene por qué haber ese entorno físico para trabajar. Sí, hablando precisamente de el aula, ya no es un entorno netamente físico en el que se encuentran alumnos y los docentes. Bueno, y para terminar, tenemos una última pregunta, Constanza, que va muy relacionada acerca de la motivación y de la desmotivación que están presentando actualmente las generaciones con respecto a los procesos de aprendizaje de las matemáticas. Ocurre que no se emocionan tanto por esta área como lo puede ser por la literatura, por las ciencias sociales, por la química, pero la pregunta puntual que nos hace este maestro es cómo emocionar, cómo motivar a nuestros estudiantes en esta época de alternancia, de precisamente digitalización, para que entiendan que las matemáticas igual son indispensables pues, en los procesos de aprendizaje que vamos a tener durante toda la vida. Entonces va más enfocada a este proceso de motivación que queremos dar en nuestros estudiantes. Pues mira, Camila, yo creo que la contextualización de las matemáticas, al igual que la contextualización de las ciencias, funciona también para ayudar a motivar a nuestros estudiantes. Fomentar la iniciativa personal y desarrollar, bueno, hacerles cercanos a ese entorno laboral que se les plantea cuando finalicen sus estudios, creo que también resultaría un elemento motivador para los mismos. Creo que las matemáticas son fundamentales en los estudios de cualquier estudiante, independientemente de la rama a la que se quiera dedicar después, con lo cual, planteándolo bien en el aula, creo que puede resultar un elemento motivador en sí mismo. Por otra parte, yo siempre invito a trabajar con metodologías activas en el aula, pero no solo trabajar con metodologías activas, sino que esas metodologías activas tienen que ir acompañadas de una evaluación que venga directamente relacionada con la manera de trabajar a nuestros alumnos. Creo que eso resulta un elemento motivador. ¿Por qué? Porque no les estamos pidiendo a los alumnos trabajar simplemente de forma memorística, sino les estamos pidiendo trabajar de una manera diferente, una manera que les puede suponer un reto, una manera que les permite trabajar por descubrimientos, desarrollarse en sí de forma competencial, y les estamos valorando ese trabajo. Eso me parece fundamental y creo que es un elemento motivador para el alumno, pero tenemos que hacer el esfuerzo nosotros los docentes para comprobar que en esa evaluación se está valorando realmente ese trabajo del alumno. Si no, no tiene sentido. Bueno, Constanza, muchísimas gracias. Lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo, entonces nos queda agradecerte por esta magistral exposición que nos has hecho acerca del uso de las TICs en las matemáticas. Sabemos que nuestros docentes quedan con muchas herramientas, con mucha motivación para llevar todos estos consejos y estos claves importantes que nos diste al aula. Y realmente los invitamos a que visiten nuestro especial de regreso a clases 2021, donde van a poder encontrar también guías, materiales, documentos, artículos que van a poder aplicar en el aula. Entonces recuerden que lo van a encontrar en santillana.com.com/regreso a clases 2021. Y agradecerte, muchísimas gracias, de verdad, Constanza. Esperamos que nos podamos volver a encontrar en este espacio para dar una segunda sesión un poco más amplia acerca de este tema tan interesante que nos convoca el día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nos estamos viendo. Recuerden que el día de mañana tendremos el último foro de regreso a clases 2021 a esta misma hora, así que no se pueden perder y ya está en su agenda porque tenemos una cita ya programada. Muchas gracias por este espacio y esperamos que sea de gran utilidad para sus procesos de enseñanza en el aula. Que estén muy bien. Chao.
En los últimos meses el mundo ha enfrentado un gran reto, y con él, la educación. ¿Habrán adquirido los estudiantes los aprendizajes esperados y necesarios para continuar su proceso de formación? ¿Cuál es el nivel de aprendizaje real alcanzado? ¿Cómo trabajar un repaso efectivo y práctico que asegure el alcance de los resultados? Ha llegado el momento de diagnosticar, planificar y atender las dificultades de aprendizaje de los estudiantes. Es el momento de emprender juntos un regreso eficaz. Regreso Eficaz es un plan de repaso estructurado a través de una secuencia didáctica dividida en 3 momentos. Recuerda, para obtener un diagnóstico, repasa para revisar las competencias fundamentales. Realiza para promover la práctica activa. Aplicamos esta secuencia sobre las competencias claves identificadas en todos los grados, concentrándonos en las áreas de español, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Organizamos todo en un planificador web que permite la corrección automática de ítems y actividades digitales, conjugando el trabajo del estudiante en casa con el acompañamiento docente. En Santillana, somos conscientes del enorme desafío que los docentes, los colegios y las familias han enfrentado y reiteramos nuestro compromiso para ayudarlos en este proceso. Es por ello que hemos preparado una ruta para acompañarlos en un regreso eficaz, un buen inicio que asegure un desarrollo exitoso. Más que nada, la matemática nos empodera. Y de los muchos poderes que la matemática nos brinda, ninguno más poderoso que el poder de pensar. Pensar es lo que nos hace el ser vivo más poderoso sobre la Tierra. Pensar es lo que nos ha permitido construir las asombrosas civilizaciones en las que vivimos. Pensando es que hemos podido controlar las pestes, conquistar el espacio, construir pirámides y rascacielos, microscopios y telescopios, superar problemas de toda índole. Pensando será que ahora y en el futuro resolveremos los problemas que tenemos por delante. Todas las disciplinas nos enseñan a pensar. Las ciencias sociales, las ciencias naturales, las humanidades, las artes, todas lo hacen y necesitan el pensamiento para progresar. Pero de todas, es la matemática la disciplina que mejor nos lo enseña. Aprender a pensar es la razón de las matemáticas. En matemáticas resolvemos problemas todo el tiempo y para ello es necesario pensar.